Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón, me aventan la garganta. Todo empieza cuando la Diputación decidimos celebrar el Bicentenario en el año 2013. El Bicentenario de la Diputación, como se celebraba aquel año, hicimos un listado amplio de actividades. Y una de ellas era, la provincia no tenía himno, poner en marcha el himno de la provincia de Jaén. Y decidimos que para qué queríamos hacer un concurso, idear una metodología para la letra del himno, cuando la letra del himno era el Andaluces de Jaén, el poema aceitunero de Miguel Hernández, que lo tararea, que lo cantaba todo el mundo y que se identificaba con él. Ese fue el motivo por el cual me desplacé a Elche a hablar con Lucía Izquierdo, la nuera del poeta, y sus hijos, para pedirles permiso para utilizar el poema aceitunero de Miguel Hernández como letra del himno de la provincia. Fueron muy receptivos, Lucía muy agradable, no puso ninguna pega desde el minuto uno de manera gratuita, evidentemente, y ese fue mi primer contacto. A partir de ahí estuvimos hablando bastante tiempo, donde me contó las dificultades que tenían con el legado, que estaban en caja, metido en una entidad financiera desde hacía bastante tiempo, y eso era un verdadero problema, ¿no? Bueno, pues ese fue el primer contacto, y hubo un segundo contacto después, donde seguimos hablando del tema, y llegamos al acuerdo de estudiar la fórmula para que Jaén acogiera ese legado de manera provisional, ¿no? El argumento fundamental no era otro que Lucía Izquierdo, hija nuera del poeta, un poeta que estaba casado con Josefina Manresa, una mujer de Quesada, y que fue clave para que el legado viviera y no se destruyera en aquella época, ¿no? Y estudiamos la posibilidad de que no se nos fuera cedido. Después de distintos análisis jurídicos, llegamos a la conclusión que lo mejor era adquirir e intentar comprar el legado a la familia. Y así empezamos conversaciones y llegamos a un acuerdo de comprar el legado a la familia por un importe de 3 millones de euros. Importe que se pagó y que supuso que el legado viniera a la provincia de Jaén. El acuerdo de pleno, si no recuerdo mal, fue en el año 2012. A partir del 13 ya el legado es nuestro, y ese ha sido el recorrido que hemos tenido. Un acuerdo que, además del importe económico, suponía un compromiso de la Diputación Provincial, un compromiso con la obra del poeta, un compromiso con los valores que marcaron la obra y la vida del poeta, y que la familia creyó y confió en la Diputación Provincial para llevarlo a cabo. ...12 años después de aquella iniciativa, que hemos cumplido con creces. Porque la Diputación Provincial, los compromisos que adquirimos los estamos cumpliendo. Me refiero, pues, desde la creación de una fundación, Legado Miguel Hernández, que se encarga de organizar todas las actividades, desde la digitalización que hemos hecho de todo el legado de Miguel Hernández, es decir, que a través de golpe de ratón, desde cualquier lugar del planeta donde haya acceso a Internet, puedes ver y analizar el legado de Miguel Hernández. A día de hoy son más de 123.000 entradas las que ha habido a este espacio en la red para consultar el legado de Miguel Hernández. Hemos hecho muchas publicaciones, hemos tenido exposiciones que han recorrido 3 continentes, primera sobre el aniversario de la muerte de Miguel Hernández, que recorrió Europa, América y una parte de Asia. Hemos hecho muchas publicaciones, jornadas en torno al poeta, o la puesta en marcha de la Semana de la Poesía Miguel Hernández, que también venimos celebrando en la provincia de Jaén.
Yo creo que era clave el crear esta fundación en la cual estuviéramos presentes los actores que habíamos formado parte de aquella bonita historia, ¿no? Me refiero a la Diputación Provincial, la familia de Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Quesada, ¿no? Una fundación que se reúne periódicamente, tal y como dicen nuestros estatutos, y no solamente custodia junto con la Diputación ese legado, que son más de 5.600 documentos, objetos que tú has descrito perfectamente, sino que además tenemos que intentar hacerlo más visible, ¿no? Por eso creo que la Diputación Provincial fuimos capaces de aprovechar aquella oportunidad y la Fundación está haciendo un gran trabajo. Recientemente se ha producido el relevo en la gerencia de la Fundación, donde hemos puesto un gran profesional de la comunicación. Cuando llegué a la Fundación, después de estar 32 años en el Ideal, fue que se lea. Uno de mis objetivos es que se lea y que se relea, quien lo haya leído ya. Y por eso hemos montado un club de lectura que se reúne todos los meses, encargamos una lectura y la ponemos en común con gente muy valiosa del mundo de la poesía, profesores, y bueno, pues tiene su espacio y luego ya hacemos muchas actividades, como son exposiciones, pues de todo tipo, como puede ser recorridos poéticos, ponencias, mesas redondas, vamos al instituto, en fin, allí donde nos llaman. Que esa es la función de la Fundación Miguel Hernández. Se llama Fundación Legado Literario porque nos dedicamos a difundir el legado, la vida y obra de Miguel Hernández. Un legado que conserva el IEG, el Instituto de Estudios Jiennenses de la Diputación, que es el encargado de su conservación y nosotros de la difusión. Quiero felicitar a los trabajadores de la Fundación, que son poquitos, por cierto, son 2 personas las que están dedicadas a la Fundación, el trabajo que vienen haciendo y que sin lugar a dudas vamos a seguir haciendo porque no queremos dejar pasar la oportunidad que supone aquella inversión, no gasto, que la Diputación realizó en la adquisición del legado de Miguel Hernández. Mira, me ha emocionado el que escribiera tantísimos artículos en prensa, que hiciera también reflexiones sobre el periodismo, sobre la verdad y sobre lo que no era verdad, sobre el espíritu del periodista, que no solamente se tiene que atener a lo que vea, a lo que observa, sino que tiene que estar allí, que tiene que estar in situ. Él decía que hay que bajar a la realidad, allí donde la verdad se muestra a balazos. En un contexto de guerra civil, él decía, no hay que escribir desde la retaguardia, hay que ir allí donde ocurren las cosas, donde la verdad se muestra a balazos, ¿no? Eso es una cosa que me emocionó. Y luego, pues bueno, ves cartas desde Kiev, desde Moscú, en sus viajes, ver sobre todo el retrato que le hizo Güero Vallejo. Güero Vallejo, que es conocido como dramaturgo, pero nadie o muy poca gente conoce que empezó siendo pintor. Y eso es un dibujo que es el más conocido, el que aparece en todos los libros de texto, que le hizo Güero cuando estaban los dos en la cárcel, cuando estaban los dos condenados a muerte. Ahí le habían dicho a Miguel Hernández que le acababan de sentenciar a muerte, 6 días antes. Y bueno, y presenta un rostro sereno, pero con cierta luz en los ojos. Está hecho a lápiz, ¿vale? Y si os fijáis en la pupila de los ojos, veréis que hay 2 rectángulos blancos, que es lo que le da la luminosidad a ese rostro. Esos rectángulos blancos son el reflejo en el ojo de los 2 ventanucos, mejor dicho, del ventanuco que tenía, reflejaban los 2 ojos, en la cárcel. La única ventana que tenía la cárcel está mirando, digamos, hacia el exterior, hacia la libertad, porque él siempre confió en salir de la cárcel. Y este dibujo se lo mandó a su mujer, a Josefina, con una carta que tenemos aquí también, muy emotiva, en el que le dice: te mando un dibujo de un compañero de fatigas que quiero que le enseñe a nuestro hijo todos los días, porque así cuando salga de la cárcel
me reconozca y sepa que soy su padre. Esa es la carta que él escribe y esa es la historia de ese famoso retrato hecho a lápiz que tenemos la suerte, bueno, que tiene casi 100 años. Igual que tiene casi 100 años estos trozos de papel higiénico, en donde a falta de otro papel en la cárcel, pues mandaba y se lo metía de matute para que le llegara a Josefina y lo guardara, porque no había otro papel. Bueno, un papel higiénico mucho mejor que el actual, porque el actual difícilmente se conservaría pues 90 y tantos años, dentro de nada cumplirá 100 años estos trozos de papel que tienen ese valor histórico también por la falta de medios que había en la cárcel y por lo mal que lo pasó. No hay que recordar que a él no lo asesinaron directamente, pero es verdad que lo dejaron morir en la prisión. Como dice Alexandre, su amigo Alexandre, lo murieron, no lo mataron, pero lo murieron, que no es que te mueras de una enfermedad, como se dice a veces de tuberculosis, sino que no le ayudaron a sobrevivir, por eso lo murieron. Incluso, bueno, había recurrido a todas sus amistades y había pedido ayuda. Sí le dice a la mujer que no acuda a determinadas personas que le habían fallado. Por ejemplo, su mentor, el que fue luego obispo de León, Luis Almarcha. Dice, no quiero que le pida ayuda a los Almarcha de este mundo. Los Almarcha de este mundo son todos aquellos que le habían dejado tirado, que le habían traicionado, ¿no? Entonces, bueno, pues pide ayuda en la cárcel, casi la consigue, pero le dan el visto bueno para que lo lleven a un hospital donde curarlo, pero nunca lo llevan. Nunca lo llevan, a pesar de que su estado era ya más que lamentable. No lo llevan porque se tenía que retractar de su vida y de su obra, y él no estaba dispuesto a eso. Después de aquella oportunidad que tuvimos de adquirir el legado de Miguel Hernández, que vimos que era una oportunidad para la provincia en general, pero también en particular para el municipio de Quesada, donde abrimos y pusimos en marcha el Centro de Interpretación Miguel Hernández y Josefina Manresa. Pero la oportunidad que hay hoy, que estáis viendo, es tener los materiales originales, los materiales físicos, ¿no? Esto es lo que hay que conservar y por eso sale muy pocas veces, porque cada vez que sale corre un riesgo. Entonces, esto no está expuesto al público por esa razón, porque requiere, como ha dicho Ana, unas condiciones especiales de todo, ¿no? De humedad, incluso de los ácaros son también un enemigo, la luz, no solamente la temperatura, sino también la luz, que no le puede dar el papel. Todos lo sabemos que si le da mucho la luz, pues al final se deteriora, se va diluyendo la letra, ¿no? Entonces por eso tiene esa protección que tienen todos los documentos. Estas cajas igualmente están hechas a medida para el legado, para cada uno de los documentos. En este caso es producción literaria o correspondencia, ¿veis? Y bueno, lo que intentamos es que el papel que utilizamos es papel de barrera, está totalmente, intenta cubrir todos los deterioros que pueda haber por alcalinidad. Son papeles que están hechos con resinas de madera de muy alta calidad, incluso con plantas naturales, y es lo que hace que cada documento, que por sí el papel tiene su propia alcalinidad, es lo que hace de barrera para que soporte y que se conserve a lo largo del tiempo. Pues aquí tenemos una de las cajas hecha a medida para el famoso retrato de Güero Vallejo, hecho por Güero Vallejo, y como podéis ver está hecha pues con unos materiales muy resistentes, es madera, pero por dentro tiene acolchado, tiene la medida exacta del cuadro, y bueno, porque viajó pues por 3 continentes esta obra.
Todas las obras artísticas, obras de arte, pues se hizo justamente esto, a medida, medidas exactas, con profundidad, para que en el transporte, si había algún tipo de movimiento, no tuviera ningún daño. La obra igualmente va envuelta en un papel especial, que no lleva alcalinos y demás, y bueno, pues así protegemos la obra para este transporte, para los transportes de exposición. Y esta es la joya de la corona, puesto que es el dibujo icónico, el más conocido, no solamente en España, sino a nivel mundial, que le hizo Güero Vallejo a Miguel Hernández en la cárcel, condenados los dos a muerte, en la misma celda, compañeros de lo que la llamaban la sala ya de la sepultura, porque de ahí ya el siguiente paso era el fusilamiento, ¿no? Al final se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua, pero las enfermedades y que no lo ayudaron a curarse, pues lo dejaron morir, lo murieron en la cárcel. Su amigo Güero Vallejo, el autor del retrato, salió unos años después. En primer lugar, en defensa de la cultura, y cultura con mayúsculas, de un poeta que es reconocido como el poeta del pueblo, no solamente en Andalucía o en España, sino también en el resto del mundo iberoamericano, ¿no? Una oferta que complementa desde el punto de vista turístico la amplia oferta diferencial que tenemos en la provincia de Jaén. Hay un turismo que busca este tipo de oferta, hay un turismo que quiere ver la oferta cultural diferencial, y lo mismo que visitan el aula de Antonio Machado en Baeza, pues cada vez son más los que se acercan a Quesada a disfrutar del Museo de Miguel Hernández Josefina Maresa. Un legado que inspira montones de reportajes en prensa, artículos de periódicos, documentales como los que estamos ahora colaborando entre Lorca y Miguel Hernández, libros, investigaciones, tesis doctorales, salen de aquí, de este legado. Pero lo importante no es solamente tenerlo, sino tenerlo a disposición de la gente, del público. Y este legado, aunque físicamente está aquí, virtualmente lo llevamos en el bolsillo. Lo lleva cada uno de nosotros en nuestro bolsillo, donde llevamos el móvil. Porque desde el móvil, accede a la web de la Diputación, hay un icono que tiene precisamente el retrato de Güero Vallejo, y pinchando en ese retrato te dice catálogo. Ahí pones lo que quieres buscar, pues, por ejemplo, carta de Lorca a Miguel Hernández. Y te salen todas las cartas que aparecen, reproducidas y además con la posibilidad de ampliarla, la letra hasta lo que quieras, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad que está siendo muy utilizada, no solamente por cualquier ciudadano, sino también por investigadores. Por eso decimos que el legado de Miguel Hernández está, como el título de su exposición internacional, es un legado que está a plena luz.